todos en esta mañana, adorando y glorificando a Dios y alabándole a través de sus canciones que cantamos aquí cada domingo. Y qué bueno es verlo. Damos gracias a Dios por las personas que nos están visitando en esta mañana, que están con nosotros. Esperamos que la palabra de Dios pues pueda ser expuesta en esta mañana y que podamos abrir nuestros corazones para que ella pueda edificar nuestras vidas. Amén. El domingo pasado, primer domingo de este año, enero, estuvimos presentando el propósito de la iglesia para este año, creciendo unidos para multiplicarnos, creciendo unidos para multiplicarnos. Y vimos 5 cosas que nos van a permitir poder en este año avanzar para cumplir ese propósito que Dios puso en nosotros. De que debemos de testificar de Jesús, que debemos de permanecer unidos, que debemos de compartir de lo que Dios nos ha dado, de que debemos de abrir nuestros hogares para compartir con otros y sobre todo impactar con el testimonio de la iglesia a esta comunidad. Dios quiere que como iglesia nosotros podamos impactar esta comunidad, que podamos crecer juntos para multiplicarnos. En esta mañana voy a presentarle un libro que hemos escogido para continuar en este año 2026, para seguir cumpliendo ese propósito que Dios ha puesto en nosotros. Y para eso vamos a estar trabajando en el libro de Efesios. Vamos a estar viendo este libro durante este año de inicio 2026. Vamos a orar al Señor para que Dios pueda guiarnos en esta mañana y que podamos concentrarnos en su palabra y que nos permita ver lo que Él quiere que veamos en esta mañana. Padre, gracias Dios por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. A ti, Dios, sea la honra y la gloria. Grande, grande eres tú, Dios, y digno de toda honra y gloria. Que sea tu Dios guiándonos en esta mañana. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude y que podamos ver en tu palabra aquellas cosas que a veces pasamos por alto. Que sea ella que habla nuestra vida en esta mañana y que aquellos amigos que hoy nos están visitando pues puedan abrir sus corazones para escuchar esta tu palabra y al oír esta tu palabra ellos puedan, Señor, poner su fe en Cristo Jesús para vida eterna. Gracias, Dios, por todo. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y en este día vamos a ver la introducción de este libro de Efesios. Es un libro maravilloso. No es una carta más del apóstol Pablo. Nos da a conocer quiénes somos en Cristo y cómo vivir una vida victoriosa en un mundo de oscuridad. Nos recuerda que no somos unos simples creyentes, sino hijos de Dios con una identidad eterna y una armadura espiritual poderosa. Pablo, desde la cárcel de Roma, donde él está preso, escribe esa carta a los Efesios. Una carta profunda
En esta carta el apóstol Pablo nos da a conocer la parte doctrinal desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y del capítulo 4 hasta el capítulo 6 vamos a ver y vamos a conocer la parte práctica de este libro. La parte doctrinal tiene que ver con conocer la voluntad de Dios. Es decir, que la doctrina tiene que ver con lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Eso vamos a conocer desde el verso 1 desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y la parte práctica tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Lo práctico tiene que ver con lo que hacemos día a día en nuestras vidas. Y eso lo vamos a ver desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, terminando el libro. Si así Dios quiere, en este año 2026. Y para eso entendemos que el tema de este libro es revelación del plan eterno de Dios. Revelación del plan eterno de Dios, que es su iglesia. Revelación del plan eterno de Dios. Vamos a conocer esa revelación a través de este libro, que es su iglesia. El propósito de la carta a los Efesios que Pablo escribió es que tanto judíos como gentiles pertenecen a la iglesia gloriosa de Cristo. Tanto judíos como gentiles, dígase de nosotros, pertenecen a esa iglesia gloriosa de Cristo, estimulándole a mostrar su amor y entender la gracia que Dios dio por medio de Cristo. Entender la gracia de Dios por medio de Cristo. Y vamos a mostrar ese amor. Para el Imperio Romano, la ciudad de Éfeso era una de las más importantes. Era un centro de comercio, cultura y religión. Allí se encontraba el famoso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En medio de esa ciudad de la idolatría y brujería espiritual, había una pequeña comunidad de creyentes que necesitaba entender el significado real de seguir a Cristo. Había una comunidad de creyentes en medio de esa ciudad de Éfeso. Pablo les recuerda a estos hermanos que aunque estén viviendo en una ciudad de idolatría y brujería espiritual, ellos pertenecen a una iglesia gloriosa y santa, redimida y comprada por la sangre de Cristo. Pablo tenía que recordarle a estos hermanos que ellos ya pertenecían a una iglesia gloriosa, a ese cuerpo glorioso de Cristo, que es Cristo la cabeza. Fíjese que las épocas han venido cambiando, pero siempre es el mismo escenario. Es el mismo escenario. Hoy tenemos las mismas cosas que ellos tenían en aquel tiempo, que esa iglesia podía enfrentar en aquellas épocas. Además, vamos a ver en este libro de Efesios que Pablo hace una oración poderosa
Pide que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo más. Porque el mayor problema del creyente es la falta de poder, sino la falta de comprensión. Dios te dio poder, pero necesita entenderlo. Por eso Pablo ora para que vean 3 cosas, para que podamos entender 3 cosas en esta carta. La esperanza a la que fueron llamados, la riqueza de su herencia y el poder que ya opera en ellos, que ya opera en nosotros. También Pablo les recuerda de dónde vinieron. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Éramos esclavos del pecado, sin dirección, sin propósito. Pablo sigue escribiendo que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos espiritualmente, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso hizo Dios con cada uno de nosotros. Nos sacó y nos dio vida juntamente con Cristo. Dios no nos ayudó a mejorar nuestra, sino que nos reformó, nos transformó. Ya no eres alguien intentando ganarse el amor de Dios. Eres alguien que vive desde el amor de Dios. Porque ya estamos en Cristo. Unidos en un solo cuerpo que es su iglesia, que es esta iglesia. Veremos además que Dios derribó esa pared que separaba tanto a los judíos y gentiles, donde no hay división, no hay raza, clases sociales ni categorías espirituales. Todos somos uno en Cristo. La iglesia no es un grupo de personas perfectas, sino una familia redimida. Un cuerpo que refleja la unidad de Dios en medio de un mundo dividido. Ya tenemos acceso directo al Padre. Antes solamente eran los sacerdotes que podían entrar a la presencia de Dios. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero hoy ya nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de ritual para venir delante de la presencia de Dios. Donde quiera que tú estés o te encuentres, a través de la oración podemos venir delante de Dios. No necesita un ritual para esto. No necesita que otras personas intervengan contigo. Si ya pertenecemos a ese cuerpo, a esa iglesia de Cristo, ya estamos en Él. Y por eso tenemos acceso al Padre. Porque ya el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Esta carta escrita a los Efesios va a enseñar que debemos vivir a la altura de lo que somos en Cristo. Pablo escribe, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ya no se trata de solo creer, sino de vivir conforme a lo que crees. Dios no solo quiere hijos redimidos, quiere hijos maduros en la fe. Eso quiere Dios de nosotros. No solamente que hemos creído y hemos puesto nuestra fe en Cristo. Dios quiere que nosotros sigamos creciendo en su conocimiento de su palabra. Que maduremos como hijos suyos. También aprenderemos en esta carta sobre la unidad. Pablo enfatiza la importancia de la unidad en la iglesia. Dice que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No es fácil
hacer esto, mi hermano. Pero es vital e importante, porque el enemigo no puede destruir a una iglesia unida y por eso intenta dividirnos. Pero Pablo nos recuerda que hay un solo cuerpo, que ya no estamos divididos. Un solo espíritu, una sola fe y un solo Señor, que es Cristo. Cuando entiendas eso, deja de competir y comienza a cooperar. Cuando tú y yo entendemos estas cosas, dejamos de competir dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Entonces, comenzamos a cooperar, a poner en función los dones que Dios ha dado en nuestra vida. Cristo dio diferentes dones a su iglesia para edificarla. A unos hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No para crear jerarquía. Aquí no creamos jerarquía, sino para perfeccionar los santos y equiparlos para la obra. Cada creyente tiene una función. No todos predican desde aquí, delante, desde el púlpito, pero todos tienen una parte esencial en el cuerpo de Cristo. Todos y cada uno de nosotros tenemos una parte esencial en el cuerpo de Cristo. Si eres parte de esta iglesia, no eres un espectador más. Eres un participante del plan divino de Dios. Para eso fuimos apartados y lo vamos a ver más adelante. Pablo en esta carta va a tocar nuestra naturaleza del viejo hombre de nuevo, en donde nos indica que debemos despojarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre. Eso significa que la transformación comienza en nuestra mente. La transformación comienza en nuestra mente. El viejo tú quiere reaccionar igual que antes, pero el nuevo tú está llamado a reaccionar y a pensar diferente. Cristo no solo vino a cambiar tu destino eterno, también tu manera de pensar aquí y ahora. Cristo no solamente vino a rescatarte, también vino a cambiar esa mentalidad que tú y yo tenemos aquí en la tierra. Vestirse de nuevo hombre es adoptar una mentalidad de justicia, santidad y verdad. Y por último, vamos a ver en este libro la guerra espiritual, la armadura de Dios. Finalmente, Pablo termina con un llamado a la guerra espiritual. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque la vida cristiana no es un paseo, es una batalla. Si en algún momento le dijeron a usted que la vida cristiana era de color de rosa, déjenme decirle, mis hermanos, que esa persona se equivocó cuando le dijo esas cosas. Día tras día tenemos luchas espirituales en nuestras vidas. No peleamos contra personas, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Y para resistir necesitamos ponernos toda la armadura de Dios, el cinturón de la verdad. La verdad sostiene todo. Sin verdad todo se derrumba. El enemigo prospera en la mentira, pero la verdad de Dios te da estabilidad, te hace libre. Cuando conoces la verdad por la palabra de Dios, no te dejas engañar por emociones ni falsas doctrinas,
Tu cintura debe estar ceñida en la verdad. Entre otras armaduras que menciona Pablo en el capítulo 6, ya finalizando el libro. Y dicho todo esto, vamos a ver los dos primeros versículos del primer capítulo de Efesios. Quiero que abramos nuestra Biblia en capítulo 1 de Efesios. Y solo vamos a estar viendo esos dos versos en esta mañana. Efesios capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué interesante cómo comienza Pablo esta carta. Pablo, apóstol de Jesucristo. Muchos conocemos quién fue Pablo. Otros quizás no sabemos exactamente quién fue Pablo. Y para esto vamos a ver quién era esta persona. ¿Quién era Pablo? Y vamos a estar viendo en Hechos. Hechos capítulo 7. Ya sabemos que el autor de este libro, os lo informo, para los que no sabían, que el autor de este libro de Efesios es Pablo. Y los destinatarios a quien él está escribiendo es aquellos santos y fieles a quien él escribió el libro a la iglesia de Éfeso. Hechos capítulo 7, versos 58 al 60. Hechos capítulo 7, versos 58 al 60. Dice la palabra de Dios. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Aquí aparece por primera vez el nombre de Saulo, quien era Pablo. Aparece por primera vez en el Nuevo Testamento. Este Pablo, que vemos al final de estos 6 versículos en el capítulo 7, era aproximadamente, dicen los historiadores, de alrededor de 20 a 25 años de edad, cuando él presenció la muerte de Esteban, uno de los discípulos de Jesús. Esteban fue apedreado por proclamar, por testificar de Jesús en aquella época. Y fue acusado injustamente por su propia gente. Y mientras ellos apedreaban a Esteban,
allí estaba presenciando la muerte y consentía esta muerte este joven llamado Saulo de Tarso, quien era Pablo. Este hombre, a la edad de 20 a 25 años, presenció esta muerte de este discípulo de Cristo, de Esteban. Pero lo que él no sabía era que Dios iba a utilizar a esa persona de Pablo en su soberanía para llevar luego el Evangelio de Cristo. Vayamos a Hechos, capítulo 22, versos 3 y 4. Aquí vemos una descripción de Pablo, cómo Pablo se describe. Hechos, capítulo 22, versos 3 y 4. Hechos, capítulo 22, versos 3 y 4. Yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo en este pasaje menciona que era judío y que nació en Tarso de Cilicia. Este lugar hoy día está al sur de Turquía. Es posible que sus padres emigraran de Europa a Jerusalén, donde fue Pablo criado e instruido por este rabino Gamaliel. Es posible que Gamaliel fuera uno de los rabinos de la ley más capacitado de su época. Mire cómo Pablo, en estos versos, se describe. Y mira el énfasis que él hace. Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestro Padre, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo estaba bien instruido en lo que era la ley del Antiguo Testamento. Y él se esforzaba para cumplir esto, porque era como un legado para él que Gamaliel había dejado en su vida. Según los historiadores, se dice que Pablo hablaba 4 idiomas y quizá más de 4. Hablaba el idioma hebreo, arameo, griego, latín. El hebreo, su lengua materna y lengua de la sinagoga. El arameo, la lengua común de la región de Judea y Galilea. El griego, la lengua del Imperio Romano y la lengua más utilizada en el Mediterráneo en ese momento. Y el latín era la lengua oficial de ese Imperio Romano. Es posible que también él conociera más idiomas, como dije anteriormente. Pero él dominaba estos 4 idiomas, que es lo que se registra actualmente. Este hombre tenía una capacidad tremenda. No era cualquier hombre. Y él, al crecer allí en esa ciudad, se hizo ciudadano romano. Él era ciudadano romano. Pablo estaba entrenado para un propósito.
En ese momento fue entrenado Saulo de Tarso, quien era Pablo, y era destruir la obra de Cristo, erradicar la iglesia de Jesucristo. Ese era el propósito que Pablo tenía. Y él tenía que cumplir. Él se puso como propósito cumplir esto. Mira que dice Hechos, capítulo 8, verso 1 al 3. Mire, de las cosas que Pablo hacía en aquella época. Hechos 8, 1, 3. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, dice la palabra en Hechos, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso hacía Pablo, este hombre, Saulo de Tarso. Entraba a esas casas y sacaba a mujeres y a hombres. Él quería erradicar la iglesia de Cristo. Aquellos que ponían su fe en Cristo, él quería encarcelarlo, porque esa era su misión, ese era su propósito. Y para eso era entrenado Pablo en aquel tiempo. Pero qué interesante. Cuando Dios luego escoge a este hombre y tiene un encuentro con él. Ahí mismo, en Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Verso 3 al 16. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar con los coces contra el aguijón. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: oye, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Después de ese encuentro con Cristo, ahora vemos a un hombre que ha puesto su fe y su confianza en Cristo, que está dispuesto a vivir y a padecer por Cristo. Ahora este terrorista, Pablo, pasa a ser un instrumento en las manos de Dios. Su propósito ahora es predicar el evangelio de Cristo a los gentiles, reyes y judíos. Dios utiliza a este hombre para que escriba alrededor de 13 libros del Nuevo Testamento. Ananías estaba preocupado porque se iba a enfrentar a conocer a un terrorista. Pero lo que Ananías no sabía era que Dios había transformado a esa persona. Cualquiera se pone chivo, como dicen los dominicanos. Tú saber que una persona que anda sacando a las personas que han puesto su fe en Cristo de su casa, arrastrándolo, sacándolo y metiéndolo en la cárcel, ¿tú crees que yo me voy a aparecer por ahí? Ni en pintura, como dicen los dominicanos. Pero Ananías tenía que obedecer porque era un discípulo de Cristo. Y él obedecía a Dios porque era obediente. Y él fue donde estaba Pablo y estuvo con Pablo haciendo lo que tenía que hacer con él. El poder de Dios transforma. No resista al llamado de Jesús. Y mucho menos no ponga excusa a ese llamado. Mira que dice Hechos 9, 4 y 6. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo no resistió al llamado de Jesús. Cuando Dios nos rescata, opera en nosotros su poder transformador. No resista, no importa los errores que hayamos cometido, no somos perfectos. No importa quiénes éramos en el pasado. Lo importante es quiénes somos ahora en Cristo. Cristo nos rescató de nuestra mala manera de vivir. Ahora Pablo se dirige a estos hermanos como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, mostrando que tiene la autoridad de parte de Dios. Y esta autoridad no fue atribuida por Pablo, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para escribirle esta carta a estos hermanos de Efesios. Y mire que sigue diciendo el versículo: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La palabra santo
significa separado de los mundanos, separado de los mundanos para Dios. Solo Dios tiene el poder para hacer esta obra. Esta obra no viene del hombre. ¿Quiénes aquí son creyentes? ¿Quiénes aquí son creyentes? ¿Quiénes aquí son creyentes? ¿Quiénes aquí son santos? Como que hubo duda ahí, cuando dije ¿quiénes son santos? Como que tenemos ese desconocimiento de la palabra santo. Fíjese, santo en el contexto bíblico no tiene que ver con una persona que está por encima de los demás, que es tan piadosa que hasta cierto punto la iglesia lo canoniza y le rinde veneración, que es lo que hace la gente de este mundo, que se refiere a esto, a lo que es una persona santa. Pero la palabra de Dios no se refiere a ese santo. Santo es una persona que Dios ha apartado para sí. Es una persona que ha puesto su fe y su confianza en Cristo, que ha creído en Cristo. Esta iglesia es santa porque pertenece al cuerpo de Cristo, quien es la cabeza. ¿Quiénes son santos? Somos santos. Y dice 1 Pedro 1, 15, 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Dios nos llamó para glorificar su nombre, aun siendo pecadores, y aún así le fallamos. Hay veces que pecamos, es decir, que desobedecemos la palabra de Dios. Él nos llamó, nos apartó de las tinieblas a su luz admirable para proclamar sus virtudes. En 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tenemos que recordar para qué fuimos rescatados. Tenemos que recordar por qué somos santos. También Pablo le llama a estos hermanos fieles. Fiel aquí se refiere a los creyentes, a esos santos que pertenecen a la iglesia de Éfeso, y debe de llamarnos la atención cuando aparece aquí la palabra fiel a los santos. Les llamamos fieles porque eran hermanos entregados a Cristo, a su obra, y habla del desempeño del que es santo. Habla de firmeza, cómo lo ve Dios. Y tenemos ejemplo en la Biblia cuando Pablo llama a Tíquico en Efesios 6:21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y en Colosenses capítulo 4, verso 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Observamos que por varias ocasiones Pablo se refiere a Tíquico como un hermano fiel. Un hermano que era fiel en lo que tenía que ser con las cosas del Señor. Alguien dijo que un creyente es el que se fía de Dios, quien pone su confianza en Él. Que un creyente es el que se fía de Dios, quien pone su confianza, su fe en Él. Y fiel es el creyente de quien Dios puede fiarse, de quien Dios puede confiar. Fiel es el creyente de quien Dios puede fiarse,
de quien Dios puede confiar. ¿Cómo no ve Dios? ¿Cómo me ve Dios? ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo no ve Dios con la relación de esposo y esposa? Y hijos. ¿Cómo no ve Dios en nuestro ambiente laboral? Dios quiere que seamos fieles a Él. Dios nos apartó para dar gloria a Él. Sabemos que todos llegamos con problemas y que Dios usa esto en nuestras vidas para su nombre glorificar. ¿Puede Dios confiar en nosotros? De que vamos a cuidar de aquellas ovejas que llegan por primera vez a esta iglesia. ¿Puede confiar en nosotros Dios? De que vamos a cuidar de aquellos hermanos que por muchos años están con nosotros, aquí en la iglesia de Cristo, en este cuerpo. Hoy Dios nos llama a cultivar esa relación de confianza en Él. Dios quiere hombres y mujeres fieles a Él. Dios quiere que veamos esto como una oportunidad de servir a Cristo y exaltar su nombre, poniendo a Cristo en primer lugar siempre en nuestras vidas. Pero hay otra cosa más interesante aquí en este verso 1. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta frase es muy importante. Esto destaca nuestra posición en Cristo. Una vez usted puso su fe en Cristo y creyó en Él para vida eterna, de una vez fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Ya estamos unidos a Cristo, apartados para obedecer a Dios. Por eso somos santos, porque Dios nos apartó de lo mundano para Él. Por eso ahora estamos en Cristo. Estar en Cristo es una posición de estar en victoria y de bendición. En Hebreos capítulo 1, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Si estamos unidos a Cristo espiritualmente, tú y yo somos coherederos con Él. Recuerda, es una bendición. Cristo merece toda nuestra entrega porque Él lo dio todo por nosotros. No hay excusa para entregar todo por Cristo. Él pagó con sangre nuestra libertad en Él. Cristo merece toda nuestra fidelidad. Muchas veces ponemos mucha excusa para obedecer a Dios, para ser fiel a Dios en lo que nos ha puesto. Muchas veces buscamos excusa para no estar aquí cada domingo y ser fiel a Él. Yo sé que hay momentos que ocurren cosas que se nos escapa de nuestras manos. Pero no le da curiosidad a aquellos hermanos a quien hemos puesto nuestra fe y hemos confiado en Cristo, de que un día vamos a estar delante de Él, en el tribunal de Cristo. A mí me da curiosidad, porque estar delante de Cristo, allí, yo no sé qué excusa le voy a poner a Él, no sé, cuando estemos delante de Él.
Pablo escribió esta carta para personas no perfectas, sino para recordarnos quiénes somos y que la gracia de Dios ha sido derramada en nosotros, rescatándonos de nuestra vana manera de vivir, dándonos un propósito a nuestra vida. ¿Sabes para qué Dios te ha llamado? ¿Ya sabes por qué tú estás aquí y eres miembro de esta iglesia y eres de la familia de Dios? ¿Sabes para qué Dios te ha llamado? No solo para conformar parte del cuerpo de Cristo y para ser parte de esta familia. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te ha llamado con un propósito. Usted y yo ya somos libres en Cristo Jesús para hacer lo que yo quiera. Cristo nos ha llamado para ser libres, para hacer su voluntad y no la nuestra. Y eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos a partir del próximo domingo, si Dios así lo permite. Esperamos que venga y que desde tu casa pueda estudiar este libro, leerlo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Y así juntamente conmigo pueda venir cada domingo y poder estudiar este libro de Efesios. Padre, gracias Dios por esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia. A ti la honra y la gloria, Dios. Gracias por la oportunidad de permitirme estar aquí, Señor, y poder compartir tu palabra con esta tu iglesia. Que no solamente seamos oidor de ella, sino hacedor de tu palabra. Que tú nos permitas poner en práctica esta tu palabra, oh Dios. Gracias, Dios, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.